ya les adelanté a las personas que íbamos a hablar de el fenómeno de las cinematecas, especialmente de nuestra cinemateca. Sí. Digamos, como decían los Monty Python ahora, algo completamente distinto. Algo completamente Vamos a hablar de cinemateca. Las columnas empiezan siendo como medias deformes. A mí se me ocurre un tema, te lo tiro y te digo por dónde va a ir y después va por otro lado completamente distinto. En este caso, arrancó por una noticia que tenía que ver con la... Podemos comentarla porque es importante. Sí, tiene que ver con el patrimonio fílmico, audiovisual. No exactamente, estamos hablando de los materiales, o sea, no estamos hablando de las películas en sí mismas, sino de un montón de información que existía en un sitio web llamado Sin Estrenos desde 1929, un sitio web que estaba alojado en un servidor de la empresa Montevideo Portal. Había estado originalmente alojado en Chasque pasó a ser Uruguay Total pasó a ser Montevideo Portal, unas cosas que tienen que ver como con la forma que se fue dando al principio de este siglo el trasvase de las .com, digamos. Este sitio lo había hecho un solo señor, llamado Osvaldo Sarasola. Él había recopilado, en base a un trabajo de hormiga y absolutamente obsesivo y riguroso, todos los estrenos en Uruguay desde 1929 hasta ayer. Todos los estrenos de películas en Uruguay. Sí, con un montón de datos. Por ejemplo, el título original, algunos títulos, si el título era distinto en otro mercado latinoamericano, algunas anécdotas, en qué sala se había estrenado, cuánto tiempo había estado, si había alguna información sobre la taquilla también estaba incluida de alguna forma, al grado que amigos argentinos, investigadores y cineastas, para saber si una película se estrenó en Argentina, veían este sitio y calculaban si esa película había estado antes o después en Buenos Aires. Porque generalmente lo que pasaba era que las películas venían de Buenos Aires para acá o iban de acá para Buenos Aires por un tema de copias. Y al ser países cercanos, con frontera, obviamente que era unos días antes o unos días después. Era, claro, una semana antes o una semana después. Entonces, bueno, o sea, a ese grado era el hecho de que eso existe acá y no existe allá, en otros lados. Y un día, hace 2 semanas, el sitio apareció caído. Generó cierta polémica dentro del mundo del ambiente cinematográfico. Y bueno, eso se arregló, va a volver a estar. No se perdió. No se perdió, va a volver a estar online. Montevideo.com se comunicó y lo va a seguir, alojando. Y lo que nos pasó a todos fue un poco, bueno, esto que era de repente tan importante, a lo cual accedíamos todos y nos parecía tan lindo y tan interesante. Lo y tan habíamos único. naturalizado. Lo habíamos naturalizado y en realidad, bueno, o sea, el sitio se dio de baja porque hubo una amenaza de hackeo, era un sitio que estaba bastante viejo, entonces hubo que darlo de baja por una cuestión de seguridad. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos durante todo este tiempo en el que se van a seguir estrenando películas hasta que el sitio pueda estar online de vuelta? Entonces, esa idea de, bueno, esto que se perdió... Porque, perdona, Pablo, esto que inventó Sarasola, después que él falleció, se sigue manteniendo. En algún momento lo hizo... Lo había hecho también Jaime Costa, que también falleció, y después últimamente lo hizo Enrique Buquiquio mucho tiempo. Ahora lo hace otra gente que no conozco. Nuestra invitada de hoy lo hizo un tiempo. Pero bueno, es una cosa como una cosa bastante comunitaria de un montón de gente que se organiza para de memoria y de archivo, algo que en Uruguay durante años faltó, y esto podía haber faltado si no se hubiera solucionado. Y entonces era como pensar, bueno, esa memoria que de repente está en un lugar que, bueno, es la nube, va a estar todo bien, y de repente no está todo bien. Entonces eso me llevó a pensar en Cinemateca y en la preservación y en cosas que yo no pensaba cuando empecé a hacer películas hace 25 años. ¿Qué cosas no pensabas? ¿Dónde iba a guardar las películas? O sea... ¿Dónde está 25 watts? Está en varios lados. En Cinemateca, uno de ellos. O sea, ¿cuántas copias se hacen en una película? ¿Depende del dinero que tenés? Se hacen las copias que necesite el mercado. En el caso uruguayo creo que hubo unas 6 copias. ¿Y hay una que es un máster, que es mejor que todas? Hay está lo que se llama un interpositivo. O sea, está el negativo de la película, está el negativo cortado, pegada, una tras de otra, los pedazos de película. O sea, con el montaje original, que se hace como cortando, se hacía.
Eso está guardado en un laboratorio. De ahí se hace un interpositivo, que es un positivo, pero que se hace para sacarle copias. Y después las copias que se sacan son copias a pedido. Entonces, lo que se hacía era un distribuidor alemán compraba los derechos de la película y yo le entregaba una carta, yo el productor, una carta dirigida al laboratorio, en este caso un laboratorio argentino, que decía, este señor tiene derecho a una copia. Tanta cantidad de copias. Bien. O sea, la cantidad de copias que él quiera pedir, o sea, él tiene derecho, o sea, pues el señor la pagaba a él la copia, ¿no? ¿Él paga la copia y se la queda? Y se la queda, y bueno, es una de las cosas que vamos a hablar de la Cinemateca. Porque las copias esas tienen una vida útil, pero además, como el nombre de la película, pero además hay como ciertas reglas que tienen que ver con derechos y con cosas que las cinematecas del mundo, y la Cinemateca Uruguaya, que es la que nos vamos a concentrar hoy, tuvieron que ir por el costado para poder mantener la memoria. Bien, hagamos una cosa, vayamos a una pausa, así nomás, Ale, y al regreso venimos para introducir cómo desvía esta columna, pero también vamos a escuchar algunos audios que nos mandaron los oyentes a pedido tuyo, a través mío, que es las experiencias. Bueno, habías planteado, yo lo recuerdo que me dijiste algo así, ¿qué cosa te pasó en Cinemateca que no te podría haber pasado en ningún otro lado, no? Claro, era desde si fuiste socio, cuándo fuiste socio, si recuerdas cuándo fuiste por primera vez, a qué sala, qué película fue la primera que viste. Había un montón de preguntas y después ¿qué cosa rara te pasó en Cinemateca? No qué película rara, ¿viste? Sino qué cosa rara te pasó en Cinemateca y si pensás que eso que pasó ahí solo podría haber pasado en Cinemateca. Bien, ¿vos das por hecho que a todos nos pasaron cosas raras en Cinemateca? ¿En aquella Cinemateca por lo menos? Sí, sin duda. Me quiero sacar las ganas, Pablo, de estrenar un vinilo usado que me conseguí. Dale, excelente. Viene bien para este encuentro que tenemos cada 2 semanas. Music for Films de Brian Eno. Lo tuve en algún momento. ¿Lo tuviste en versión vinilo? No, en vinilo para nada. No. Yo soy de la época del compact disc. Y de la época de recién... Y del VHS. Del VHS. Recién... Bueno, Sarasola era muy amigo de Meltzer, ¿no? Sí. O no sé si amigos, no sé, pero sí, se conocían sin duda, porque Meltzer... Además, Meltzer conocía a todo el mundo. Sí, Meltzer había hablado bastante del trabajo que hacía Sarasola. Es también autor de libros, yo recuerdo tener uno. Sí, tiene un libro sobre los cines de Montevideo, sí, que se llama Sesión completa, por favor, o algo por el estilo. No me acuerdo exactamente el nombre, pero sí, es un que habla de los cines de barrio montevideanos, de todos los, hace un recorrido también exhaustivo de todos los cines que había en Montevideo. ¿Vos curtiste cine de barrio? Poco, pero sí. Sí, llegué a los... Cuando te ahorras antes de las vacaciones de julio, claro, te daban unos papeles, unos bonos, que por ejemplo pasaban Rambo 1, 2 y 3 juntos. Todos juntos, y le sacaban rollos. Le sacaban generalmente, le bajaban un rollo del segundo acto, entonces para que te entraran las 3 películas en la matiné. Entonces había cosas que saltaban un poco, pero... Pasaban. O sea, sí, el segundo acto siempre es un poco así. Sí, yo hice mucho cine de Sayago, ¿no? En la calle Ariel, y también el Belvedere. Y el Maturana. Yo al Maturana llegué a ir como especialmente porque en el Maturana pasaban alguna que yo quería ver con algunos amigos, y ir al Maturana de repente a ver, no sé, Karate Kid 1 y 2. Y después una de Chuck Norris. Bien, hablabas de las experiencias en Cinemateca que nos educó, por lo menos yo hablo de mi experiencia. También tuve la suerte de, como desde muy joven empecé a trabajar como periodista, tuve durante muchísimos años un pase libre, que podía invitar a alguien incluso. O sea que iba a Cinemateca... todo el tiempo. Todo el tiempo, realmente. Tenía una frecuencia por épocas diarias, ¿viste? Y a veces de una sala a otra, sobre todo en vacaciones y en momentos que no estaba trabajando, más de estudiante, ¿viste? Con trabajos, pero no de 8 horas, ¿viste? Yo recuerdo como muchas veces de adolescente, de haber ido a la Cinemateca, sobre todo a Carnelli, solamente con la boletera y el carnet de Cinemateca. O sea, sin nada más que eso, ¿no? Y era como muy...
Una cosa como te da una idea de libertad a los 15 Total, años, total. bastante importante, como irte, o sea, no era muy lejos de mi casa, pero era lejos, o sea, era en el centro, me tenía que tomar un bondi y llegaba ahí con el carnecito, y de repente era como a cualquier hora, ¿no? O sea, y cualquier día de la semana. Sí, uno se iba haciendo grande y se iba haciendo, se iba formando realmente, ¿no? Y aprendiendo no solamente de cine. Y no, bueno, dentro de de los comentarios que nos mandaron algunas personas, que yo algunos los escuché y los edité ya, hay muchos cuentos sobre, más allá del recuerdo de la película, el recuerdo como del ambiente de Cinemateca, ¿no? Como también de meterse en un lugar que, bueno, para empezar es un lugar oscuro, ¿no? Fuera de tu ámbito y estar en contacto con otro tipo de gente, Sí. que de repente no era con la que estás acostumbrado a ver ni en el bondi, ni en el liceo, ni... Y era intergeneracional también, porque ahí veías, según los horarios, es verdad también, pero veías gente de distintas edades, de distintos lugares, con distintos enfoques, con propuestas distintas para ir al cine. Gente que iba al cine con... Claro, Cinemateca en aquel entonces no tenía ninguna opción de que vos pudieras comprar nada para entrar al cine. No, claro, claramente. Y... Tampoco era una cosa, o sea, aclarémoslo, o sea, en el cine claro. comercial tampoco. Tampoco había. No, o sea, había un caramelero, pero no había, Sí, no había muchas muchas más cosas. Bien, bueno, yo merendaba en Cinemateca durante buena época de mi vida. Me iba con Eras los el de la Pascualina. No, siempre fui atento a no generar ni ruido ni ir con cosas que generar, pero bueno, por ahí comía fruta, sí, ¿viste? O me llevaba un termito con algo porque a veces me metía muchas horas ahí, ¿viste? Claro. No, es que era muy... Y tenía una cosa que ahora, si bien tiene una cosa que está buenísima, que es las salas están recontra buenas y hay una centralización que está buena también. La descentralización que tenía Cinemateca, o sea, el hecho de estar en casi todos los barrios, no en todos los barrios, pero en muchos barrios, y de haber migrado además. O sea, mi primer recuerdo de Cinemateca es a los 7 años en Centro Cine, Claro. lo que fue después la trastienda, ahora vuelve a ser la trastienda. Claro, Centro Cine. En Fernández Crespo. En Fernández Crespo. Y la película que me llamaron a ver mis padres era Salve Deporte, Eres la Paz. La Por película supuesto. sobre los Juegos Olímpicos de Moscú de Por 1980. supuesto, la vi. Y recuerdo esa película así como que me marcó mucho y que fue la primera vez que fui a Cinemateca. Y después de ahí, mi relación con Cinemateca empezó como a crecer de una manera bastante extraña y que además para mí no tiene nada que ver con el hecho de que yo haya hecho cine después, Claro. que yo fui a los cursos de cine para niños, entonces iba a la sala 2 los sábados de mañana, con Marcos Morón, un amigo, y su hermano Andrés, íbamos los tres ahí tipo a aprender de cine, ¿no? Y de hecho muchas cosas las aprendí desde ese momento. Después corté eso y volví a retomar el cine como a los 16 años nuevamente en Cinemateca. Cuando te digo que merendaba, me refiero a, sobre todo en los horarios, no en los festivales, cuando había mucha gente. A veces ibas al cine, yo iba mucho a Chucarro, una vez que empezó a haber unas funciones para la gente, para los jubilados, muy temprano, unas funciones que eran tipo las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y a veces eran 3 personas en el cine. Entonces ahí me sentía más cómodo para sacar el bascolet. Claro. Había una cosa como muy linda de las distintas personas en distintas salas, Sí. pero también era una cosa muy graciosa que era la misma persona en distintas salas. Claro. Entonces decías tipo, bueno, y mirá, es el de sala B que hoy está acá, y bueno, eso era bastante extraño de... Sí, y se como- construía comunidad en una época que era difícil construir comunidad. Sí, puede ser. O la generabas en torno, en mi caso mío, en torno a la facultad o al deporte, pero ahí era una comunidad con gente que saludabas, que de verlo ahí en Cinemateca. Sí, a mí me pasó durante muchísimo tiempo con una persona la cual solamente veía en Cinemateca. Nos veíamos en Cinemateca bastante y un día coincidimos solamente nosotros dos en una sala, en una película. Una película de trasnoche. Habían más personas que se empezaron a ir y nos quedamos él y yo solos. Todavía no sé su nombre, pero ese día era una película que a mí me gustó mucho. Una película de Alejandro Agresti que se llama El acto en cuestión. Y salimos los dos, que nos conocíamos de vernos, sin hablarnos.
caminando hacia el mismo lugar y nos paramos en la misma parada a esperar el ómnibus. Y en un momento yo dije, che, qué peliculón, ¿no? Digo, impresionante. Y eso fue nuestro diálogo hasta el día de hoy. Pero fue una cosa que, o sea, en Cinemateca te podía pasar. Podríamos haber seguido hablando, no lo hicimos porque eran personas raras, pero digamos, o sea, te daba como esa cosa como de poder hablar con alguien de algo que había pasado antes en la película. Sí, para mí también me funcionó mucho como estimulante para hacer cosas yo, ¿viste? No conexión directamente con el cine, pero ir al cine para después irme a escribir de otra cosa, pero, ¿viste? Era la función de los domingos temprano en la sala Positos, para mí era siempre digo lo mismo, las francesas con 3 estrellas en 5 me parecían las mejores, ¿no? No, pero una cosa también, por ejemplo, con Daniel Hendler me pasó un día de venir caminando y encontrármelo en la calle. Y que me dijera, estoy yendo a Cinemateca, ¿qué vas a ver? No sé. ¿Querés venir? Dale. Pero, o sea, esa película que vimos, después la busqué en muchos lugares. Una película alemana, hecha en la República Democrática Alemana en los años 50. Una película bastante extraña. Y la encontré. Y se la bajé de internet y se la pasé a Dani. Pero fue como una película que vimos en ese momento, fue como una aparición, una película que nos gustó mucho. Y él y yo nos acordábamos y después, trabajando juntos, decíamos, como en la película alemana, ¿te acuerdas? Y los demás decían, ¿qué película? ¿Cómo se llama? No sabemos. Claro, ir a Cinemateca para ver qué vemos. Eso era otra cosa muy linda. Vamos a escuchar, tenemos algunos de los testimonios, le podríamos llamar. Testimonios. Son todas personas que tienen nombres y apellidos, pero van a ser anónimos testimonios de espectadores de Cinemateca. Bien. Mi primer recuerdo de Cinemateca es a los 9 años en la sala Carnelli. No me acuerdo la primera película que vi, pero fue ahí porque hice todo el curso de niños de la Escuela de Cine para Niños en la época de la dictadura. Y iba los sábados y me llevaba a mi mamá y me esperaba en el boliche de la esquina todos los sábados y fue divino. Ahí miré el cine, me enseñaron lo que era un plano general, un audiovisual, un documental, primer plano. No me olvido más de eso, tengo recuerdos divinos. La sala con las hueveras. El primer recuerdo que tengo de Cinemateca fue en La Linterna Mágica, que era una sala que estaba en el Centro de Protección de Choferes en la calle Soriano. Y yo soy medio disléxico temporal, no me acuerdo muy bien de las fechas nunca, pero tendría unos 8 años, así que serían los años 90. Y no era una película, sino un programa de cortos, como de Europa del Este, y me acuerdo que me pareció algo increíble y como muy diferente a lo que miraba, y quedé como muy impresionado. Y después me hice socio de eso a los 13 o 14 años, me acuerdo que fui a la sede de Carnelli y no entendía dónde había que hacer el trámite y me metí en el fondo y estaba Martínez Carril fumando y Zapiola en un cuartito medio chico. Y me dijeron, no, pibe, no es acá, y me indicaron, ahí me acompañó Martínez Carril a la zona donde era. Y no sé qué es la película más rara que vi en Cinemateca, pero sí puedo confesar que me he pasado mucho tiempo de mi vida en la sala 2 mirando películas de ficción, pero también de divulgación, que para los que no están familiarizados tenía que ver con registros de países o zonas o culturas o cosas que tenían que ver incluso con lo turístico de determinadas partes del mundo y que solamente creo que pasaban ahí en Cinemateca, ese tipo de divulgación, que era como un material mezcla de turístico, mezcla de curiosidad, y eso se daba en la sala 2. Y en esas épocas yo sobre todo iba a las 5:30 y 7:30. No éramos tantos en la sala y más que raro, lo raro era que no haya el sonido a bolsa de nylon en la sala y nada, y era un joven en esa época porque el público era mayormente mayor. Seguramente mi mente me engañe, pero si tuviera que decirte cuál es el recuerdo más antiguo y vivo que tengo en el Cinemateca, es sin lugar a dudas el ciclo de Abbas Kiarostami. Tenía tan solo 15 años y fue con la que empezó el ciclo, ¿Dónde está la casa de mi amigo? Fui solo, como suelo frecuentar el Cinemateca, pero por recomendación de Alex Piperno. Fue, si no me equivoco, en la sala 3, en una proyección en 35 milímetros,
Y me hice socio, ni bien terminé de ver ese ciclo, también con tan solo 15 años. La cosa más rara que vi en el Cinemateca fue un hombre que estaba en el asiento de al lado, el cual se durmió en el medio de una proyección, pero se durmió profundo, roncaba verdaderamente fuerte. De hecho, lo despertaron 3 veces, el tipo se volvió a dormir 3 veces y nada, fue bastante insólito y bastante gracioso también. Había tenido una jornada larga el hombre, seguramente. Tenemos algunos de los testimonios que fue recogiendo Pablo de Cinemateca. La sala 2, hacía calor a veces en la sala 2 y tenía una decoración muy particular. Muy particular. Yo en la sala 2 tuve los cursos de cine para niños, eran en sala 2, o sea que la curtí bastante. Y ahora, entre ayer y hoy, que estuve así como recogiendo esos testimonios con amigos, uno de mis amigos recordó una función de Solaris en sala 2 un enero, que yo estuve. No nos conocíamos todavía con él en ese momento, nos conocimos poco tiempo después, pero estábamos los dos. Fue una cosa entre Solaris, el calor de la película, el calor que hacía en sala 2, el calor que hacía en Montevideo, y yo nunca volví a ver esa situación en un cine, ni en un teatro, tal vez ni siquiera en un recital de rock en un teatro. Era gente sin camiseta. O sea, el calor era insoportable, estábamos sin camisetas, sudaba Las paredes. las hueveras de la pared estaban mojadas. Una cosa increíble. Y la sala estaba repleta. Yo estaba sentado en la moquette, en el piso de la escalerita. Es imponente porque es verdad que Cinemateca ahora es hermosa, ¿no es cierto? Pero por algún motivo que no está asociado, por lo menos en mi caso no con la nostalgia, muchas de las cosas que a veces uno por ahí pretendía que mejoraran son las que recordamos como hermosas. Y que no tengo que, hasta a cierto punto a veces hasta se extrañan, pero el olor, por ejemplo, de las... Cuando digo el olor no digo olor feo, digo el aroma que tenía Sala Cinemateca y Sala 2, la sala de protección de choferes ahí en Soriano, o sea, cada una tenía... Cada tiene un olor especial, sí, totalmente. Y yo te diría que conservo uno o dos de ellos muy claro, no recuerdo tanto Positos, pero Sala Cinemateca... Es que tenía como un olor a madera, una sala con mucha madera, sí. Y era raro, sí. Tenía pero eso un olor muy particular. formaba parte de... Supongo que sucede cuando llegas a lugares, ¿no? A bares que conoces, a salas de rock, a estadios. Son lugares que vos... las casas de las personas, Sí, ¿no? sí. Tenía su propia vida aromática. En fin, no estamos haciendo nostalgia, repito, estamos construyendo un poco la memoria de cómo nos vinculamos con esta institución que, por suerte, está como está ahora. Por suerte sigue. Sí. Vamos a recibir a nuestra invitada después de la pausa, ¿te parece? Exactamente, con un tema musical que ella nos aportó. ¿Qué estamos escuchando, María José? Sky Ferreira. Ay, por una letra. Están escuchando la voz de María José Santa Creu. Se pronuncia así tu apellido, ¿no es cierto? Sí, Santa Creu, valenciano. Santa Creu, que es la directora de Cinemateca. Sí, directora desde hace un par de meses, creo, no sé, 2 o 3 meses. Hasta hace poco era coordinadora general interina. ¿Eso significa que ascendiste? Sí, ascendí vertiginosamente. ¿Y en problemas también? No, bueno, no cambió mucho, ¿no? La historia de la denominación de los cargos ahí en Cinemateca es, obviamente depende de Manolo, ¿no? Que decía yo acá coordino, no dirijo. Que tenía una parte cierta y otra parte que no. Tenía una parte cierta porque, bueno, el lugar donde trabajábamos ahí en Carnelli era un lugar muy horizontal. No sé si, bueno, Pablo sí, claro, lo conoce, pero no sé si vos entraste, que no había divisiones. Entonces decía, bueno, las conversaciones fluyen, bueno, pero también Manuel estaba un poco más arriba y estaba tenía un poquito más arriba. 2 escalones más arriba.
Y bueno, tenía un control absoluto de todo lo que ahí sucedía. Y bueno, y él era como coordinador, pero por momentos también fue director, o sea, cambió la denominación. Y en este caso, bueno, en realidad la denominación de mi cargo permaneció así porque porque no tenía mucha importancia, salvo cuando tenías que explicarle a alguien de afuera, decir, ¿cuál es tu cargo? Bueno, coordinadora general no se entiende mucho. Entonces, bueno, igual decía que era directora y esperaba que no me pasara lo mismo que a Sandik, pero que alguien saliera, no es directora, es coordinadora. Antes de que Pablo, porque el que te invitó fue él. Yo estaba de acuerdo, pero fue idea de Pablo. Sí. Antes de que Pablo introduzca un poco el tema, te hago una pregunta, porque hablaste de Carnelli. ¿Hace cuántos años te vinculaste con Cinemateca desde el lugar, desde atrás del mostrador, digamos? No como socia, sino... No como socia, claro. Y desde el 99. ¿Y cuándo? ¿Te acordás? La pregunta que estábamos haciendo a los oyentes era si te acordabas cuál era la primera vez que habías ido, con quién, a qué sala, qué película habías visto y cuándo te habías hecho socio. Sí. ¿Te acordás de todas esas cosas? Sí, me acuerdo. Adelante. Bueno, me hice socia por una amiga, Nancy Jim. La hija del arquitecto Jim, no sé si lo conocen, que tuvo un taller en Facultad de Arquitectura, y bueno, y ellos, o sea, la familia Jim era una familia más ilustrada que la mía y que tenía más piques, porque viste que en una época donde no había tanta comunicación, el tema era el acceso a la información, ¿no? Claro. No era tanto si te tiraban piques, incluso de música, si tenías un hermano mayor o un primo mayor, eras re crack. O alguien que venía del exterior. Claro. Con un disco dependía mucho de ese tráfico y bueno, y yo tuve la suerte, en realidad yo iba al Dámaso y compartía el 185 con las hermanas Jim, y yo no hablo mucho, ¿no? O sea, hablo mucho, pero no soy de iniciar conversaciones con él. Entonces yo estuve viajando, no sé, 4 años con ellos sin decirle una palabra, hasta que mi hermana, que es todo lo contrario a mí, viajó 30 segundos con ella y se hizo amiga de todas, y un día llegaron a mi casa, y a partir de que yo las conocía a ellas cambió mucho mi destino, por un tema de acceso, ¿no? De acceso a la información. Era una familia también mucho más evidentemente de izquierda que mi familia, que lo era, pero me decían, no, María, vos no se ibas a mandar a todos presos. Entonces había como una especie de compartimentación familiar ahí que en la de ellos no existía. Entonces, bueno, fue como un despertar muy interesante, ¿no? O sea, yo tenía una idea de mí, que qué iba a hacer en la vida, ¿no? Y para dónde iba a ir, y que a partir de que conocí a ellos, a sus amigos, como que se abrió todo un mundo distinto. En ese mundo existía el teatro independiente, la cinemateca, y bueno, todavía los semanarios todavía estaban un poco prohibidos. En mi casa se leía Opinar, pero bueno, a partir de ahí empecé a leer un poco más tarde a Jaque y todo eso, y bueno, y a conocer a Cortázar, leer otro tipo de literatura. Yo leía más ciencia ficción, Stephen King y lo que encontraba por ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no sé si ustedes me pueden asesorar en esto. Tengo la idea de que cuando yo me quise hacer socio, para contestar también la pregunta, en esa época, que no sé qué años serían, si eras menor de 18 años no te podías hacer socio. No puedes, menor de 16. Todavía sigue eso en vigor. Sigue en vigor, era menor de 16 entonces. Sé que no me pude hacer socio en un momento. No, ahí va. A partir de los 16 te puedes hacer. Bueno, y nada, a partir de que conocí a Nancy, a sus amigos, empezamos probablemente le hayamos robado la tarjetita a su mamá, Ofelia Leone, que es la médica, y fuimos al cine, y bueno, y después fue un sin retorno, ¿no? Y la primera película que vi fue Los ojos de los pájaros. Yo creo que me asocié efectivamente, no recuerdo si con esa tarjetita robada, no sé si ya era socio o no era socia cuando vi esa película, pero fue por los 80, 84 quizá, que se pasó esa película. Y ahí empecé como en una bajadita de películas políticas, que llegó un momento que dije, no quiero ver más, y nunca vi, por ejemplo, esta película, como es Argentina, La noche de los lápices. La noche de los lápices. Ahí dije no, porque ya era horrible, y empecé a ver otro tipo de cine, horrible en el sentido que me hacía mucho daño, sí, o sea, y empecé a ver otro tipo de cine, y bueno, y veía muchísimas películas
mensuales. Los 20 ojos o más. de los ojos de los pájaros es una película uruguaya, creo. Es ¿no? una película uruguaya. O sea, Que es basada en una anécdota de una hija de un preso político que Sí. dibuja. No me acuerdo solo de que se eso, creo hizo que la en vi hace Francia. miles de años, pero. Se hizo en Francia esa película y bueno, tengo eso, puedo decir, bueno, yo la primera película que vi en Cinemateca fue uruguaya, es uruguaya. En realidad es francesa, pero es de tema uruguayo. Pablo, ¿qué querías plantear en términos de por qué está María José acá? Vamos a hacer un full disclosure, porque hacía Ok. unos 15 años que no hablábamos con María. Y hace poco tuvimos un reencuentro y una charla. Y yo ya estaba empezando este proyecto. Y me pareció que María tenía que venir en algún momento al programa. Capaz que no era como enseguida de este momento, que justo la conversación esta que estoy hablando fue hace bastante poco, pero por eso que hablamos al principio de lo de Sin Estrenos, ahí también como que generamos como una cierta sinergia, palabra que usan los entrepreneurs. Y nada, y me pareció como que estaba bueno hablar de la Cinemateca en este momento y que estaba bueno hablar con ella. Y plantear esos temas, como que habíamos hablado un poco vos y yo cuando arrancamos con la idea de la columna. La idea de la columna originalmente iba a ser como sobre cine y política, de alguna forma. Después, bueno, fue mutando. Pero hemos seguido hablando de formas de ver y que las formas de ver claramente son políticas. Entonces, me parece que la Cinemateca es una cuestión política, claramente. O sea, por supuesto estética, pero hay algo político ahí. Y dentro de las 11 páginas de guión que escribí para el programa, hice como todo unos vericuetos para llegar a un título que era... el título de la columna sería una cinemateca es una cuestión de moral. Parafraseando a Godard, que hablaba del traveling, que ya parafraseaba a otro realizador y crítico anterior. Entonces... me pareció como que era un buen momento como para recuperar esa idea de lo político en el sentido de cómo la memoria y la acción de la memoria y la acción de guardar cosas, o sea, alejarlo de la nostalgia media pelotuda y también muy noventera que yo siento, digamos, o sea, como que tal vez mi generación está un poco atravesada por ella. Y ponerlo en un lugar como, no, esto es importante por otras cosas. Importante no por el pasado, no por lo que nos pasó, no por las hueveras de Salado, sino por las vivencias y porque esto tiene que seguir para adelante. Entonces, me parecía que eso era lo lindo y lo político de traer a María. Y además, nada, tipo, que hablar un poco de ella. O sea, de todas estas charlas que hemos tenido estos últimos días, han corrido un poco al respecto de eso, de los archivos, de cómo debería ser un archivo, de cómo debería ser una cinemateca, un montón de cosas en las que estamos de acuerdo, cosas en las que no, pero me parece como que estaba bueno venir y plantearlo desde este ámbito que es... O sea, por ahora es el que tengo. Escuchando lo que estás charlar diciendo estas y cosas. escuchando lo que decía María de cómo esas amigas del 185 de alguna manera te desviaron tu vida hacia Totalmente. este lugar, y también escuchándote, digamos, cuál fue tu primer vínculo, con qué tipo de películas, cómo en un momento dijiste basta porque por acá sufro. Yo tampoco vi La Noche de los Lápices entera. Vos decís que tenés una conexión con Cinemateca que ha estado vigente en vos interiormente antes incluso de ser la directora, y que de alguna manera ese camino fue siempre claro, o fuiste construyendo y construyéndote en relación a Cinemateca en todos estos años, que ya son 27, ¿no?, de Sí. trabajo en Cinemateca. Yo creo que en realidad lo que te daba Cinemateca en ese momento donde yo accedí a ver eso, a entrar a ese lugar, era como una posibilidad de, digamos, no solamente de una alternativa a lo que era lógico. Yo era una persona muy deportista. Aunque no lo van a creer, pero jugaba al voleibol, jugué en Neptuno, a pesar de que soy bajita. Me gustaba la música, pero una música bastante distinta. Y me gustaba el cine, iba con mi papá al cine a mirar las películas que miraba todo el mundo. Pero de repente pensaba que yo iba a ser abogada.
ponele. Tenías esa idea. Y de repente entras en un universo, se te abre un universo que es inmenso y que es infinito. Y yo creo que casi desde el primer momento la relación con Cinemateca era el lugar a donde yo iba. Como o sea, salía del liceo, mi mamá me daba, o sea, yo tenía plata para los boletos y de repente para tomarme un café, ponele, y mi mamá me pagaba el cartoncito, me decía, te llegó el cartón, no sabía mucho mi madre qué era lo que me pagaba, me decía, te llegó el cartoncito, el librito, y vos agarrabas, lo devorabas, Claro, marcabas 800, y marcabas cosas que ni idea. Yo vi películas que hasta el día de hoy no sé qué vi. Tendría que volver, que podría hacerlo, decir, mirá, una que se llama Cielo de Piedra, que eran unos polacos que quedaban encerrados en un sótano y que era horrible, era casi tan horrible como Johnny cogió su fusil, viste, que era como desesperante porque terminaba con ellos golpeando, habían quedado sepultados. Y bueno, yo siempre digo ahora también, digo, bueno, Cinemateca capaz que vas, ves películas que no te gustaron, pero por lo general son películas que no te olvidás. Claro. Que creo que ese es el problema del otro cine, que vas bajando la escalera y ya te olvidaste. Es que Cinemateca era como internet. Accedías a una oferta Claro. que estaba ahí, que estaba scrolleando, digamos, ¿no? O sea, porque el álbum, que era como un álbum de figuritas, cada mes que venía, Ahí ¿no? va. Vos decías, Ya y vi. empezabas a marcar, ¿no? Yo me acuerdo, tuve la etapa del verde, el flujo verde, el flujo amarillo, cuál me interesa sí o sí, cuál eventualmente si no entro voy a esta, ¿no? Como y las combinaciones de las salas, ¿no? Sí, Que sí, te dé el tiempo. llego. Esta dura 1 hora y media, en 20 minutos no llego, Claro. ¿no? Que hubo una época en que iba todos los días Claro. a Cinemateca. O sea, todos los días, incluso los fines de semana. Y claro, veía 7 películas por semana. Una cosa como bastante extraña. Nunca más me sucedió. O sea, Sí. ahora que podés ver 7 películas en tu casa en un día, tipo hacer un binge watching de, tipo, no sé, todas las películas que quieras, del director polaco de esa película, Sí. las podés ver todas si las encontrás. No, es imposible, No, lo te haces, fal- tipo, pero creo que no lo hace nadie. Digo, Y no lo falta, hago yo, y pero falta tampoco. todo lo otro que también está cuando vas a un cine, ¿no? Y en Cinemateca te lo daba. Incluso yo aprendías de literatura también, porque una cosa te Claro. desviaba a otra, ibas a buscar un libro, estaba el que te vendía, viste, el amigo que te decía, vos en la librería de la esquina, ¿te acuerdas de la de Regina que estaba? Sí. En fin. La gente durante mucho tiempo dijimos de que nuestra Cinemateca era muy importante. En nuestra Cinemateca en relación a otras cinematecas, ¿qué lugar ocupa? Bueno, yo no tengo una visión global de las cinematecas del mundo. Digo, Pero algo sabés. No, quiero decir que lo que puedo decir es lo que hacía Manuel con su con la cinemateca que él programaba y que él gestionaba, y que tenía mucho que ver también con un lugar político desde donde él operaba, porque era una persona que operaba, si hay algo que hace, era, digamos, que incidía también en las organizaciones, digamos, en la política de archivos, y participaba de todo eso. Y bueno, y un poco el modelo de cinemateca que Manuel quería tener era, bueno, el modelo de la Cinemateca Francesa, una cinemateca orientada a la exhibición, ¿no? Mucho más que a la preservación. Sí, decía, bueno, yo qué sé, de repente Langlois podía romper una película, solo vos venías y se entusiasmaba tanto, y no, sí, vamos a verla, no importaba, capaz que se la rompía. Después estaban los anglosajones que decían, no, esta película, no sé, no la puedes pasar. Entonces hay toda una discusión que yo creo que la historia de nuestra cinemateca lo que tiene es que se entronca con la historia no solamente política de nuestro continente, sino con lo que hereda de la idea de una cinemateca, que es la idea de la cinemateca francesa, en contraposición con lo que es las cinematecas más anglosajonas, digamos. Eso es en lo general. Después la valoración de sí, respecto a otras cinematecas, porque aparte nosotros los uruguayos siempre nos comparamos con los europeos, ¿no? No nos comparamos con los Con países Chile, de la con región, México. no. Sí, con la región. Entonces, si vos me decís, respecto a la región, yo creo que nuestra cinemateca es una cinemateca muy importante por la tarea que hizo de formación. O sea, que todas las películas que pudimos ver venían de Porto Alegre en ómnibus, ¿no? A ver películas Uruguay o de Argentina, cruzaban para poder ver películas. Y creo que la colección internacional que Manuel juntó es importante. Después,
evidentemente es una Cinemateca Nacional, que es una asociación civil, que lo que va la diferencia de casi todas las cinematecas nacionales. Creo que la Cinemateca Boliviana tiene la misma, es también una cinemateca privada, digamos, y que el cine uruguayo tampoco es tan exuberante, ¿no? Yo qué sé, tiene exuberante en cuanto a cantidad. Claro, claramente. Si vos agarras y decís, bueno, la producción cinematográfica de Argentina, Claro. México o Brasil es inmensa, entonces ya la Cinemateca Brasilera tiene una tarea, acá Manuel fue juntando también a partir del prestigio y la visibilidad que le dio la exhibición, porque si vos un día abrías en tu casa, imagínate, en 1979 abrías un cajón en tu casa, veías un rollo, ¿qué ibas a hacer? Se lo ibas a llevar a Manolo. Claro. Y eso no era porque él tenía la gran cinemateca de preservación, era porque lo conocías y porque conocías la conexión internacional. Yo creo que él tuvo como es la fortuna y también no solo la fortuna, sino también la habilidad como para sacar la cinemateca ahora afuera, para hacerla poderosa, la cantidad de socios, en una función de resistencia, de dictadura, todo eso, y a la vez aprovechó eso que hacía para juntar todo lo que podía de lo que estaba disperso y lo que en mucha medida sigue estando disperso, ¿no? Entonces creo que ese es el modelo de cinemateca que tenemos. Si la comparás con la Cinemateca de Chile, de repente, que ahora está luchando y evidentemente han dado muchos pasos, lo de Chile, si lo comparás con Argentina, de repente con lo del Inca, pero ahora se desarmó todo. Entonces creo que es una cinemateca para ser un país, para el modelo de gestión que tuvo y para el país pequeño y con esa cinematografía que tenemos, es muy, muy honroso nuestra labor. Las ganas hacen lo suyo. Estamos conversando con la flamante directora de Cinemateca Uruguaya, María José Santa Creu, en el marco de la columna de Pablo Stoll, columna que no tiene nombre. Las columnas en este programa no tienen nombre. No, una cosa, recién decías, hablabas del modelo de Cinemateca y del hecho de que la Cinemateca en Uruguay es privada y no es pública. Y considerando los vaivenes políticos del continente y las experiencias de otras cinematecas públicas no muy lejanas, geográficamente, ¿te parece que fue un acierto de alguna manera mantenerla privada y no haberla de alguna forma, no sé si la palabra es entregado, pero sí en algún momento como haberla haberse recostado completamente en el Estado, tanto en la cuestión de fondos como en la cuestión de gestión también, ¿no? Bueno, yo creo que sí, para empezar por la larga historia que tiene la Cinemateca. De repente la Cineteca chilena, que ahora está transitando hacia un modelo público, digamos, tiene menos años, pero después de 75 años de independencia y de una trayectoria tan vasta y de una ya generas como una tradición de gestión, sería mucho más difícil ir hacia lo público. Y después siempre las asociaciones civiles o las ONGs o quizá lo que tiene autonomía, ¿no?, de lo político, siempre tenés una ventaja, ¿no? En cuanto de criterio, ¿no? De que vos no puedas recibir una presión para sacar o poner algo en tu archivo porque viene, ponerle que vos tuvieras un informativo que arrojara una luz negativa sobre una gran figura de la política y que venga y dice, bueno, esto lo vamos a hacer desaparecer, y que lo único que tenés es un 35 ahí, bueno, esto lo vamos a sacar porque, quiero decir, el archivo es un lugar como de gran violencia, porque es donde la gente va a buscar la verdad también, es vos donde vas a investigar, es como una... Entonces, la independencia de los
los poderes políticos te dan esa posibilidad, no solamente también de programar. Nosotros programamos ciclos de megaminería bajo el gobierno Mujica, sobre la minoridad infractora, cuando se hablaba del no a la baja, y bueno, y nadie podía venir a decirte no pongas esto, ¿no? Yo creo que eso. Y tiene también su parte negativa que ustedes bien conocen. Many moons ago, before the West was won, and the law was just the youngest man with the fastest gun. Hola, ¿cómo están? Bueno, me dieron ganas de contarles, a partir de la pregunta que propuso ayer Alejandro en su programa, que este año 2026, en abril, fui, después de que pasara un largo tiempo, nuevamente al Festival de Cine en Cinemateca, el Viernes Santo precisamente, un día que se anunciaba mucha tormenta, y justo antes de entrar a ver la película, que fue ficción, pero que tenía como una gran base documental, una película brasileña. Se largó la lluvia y desde adentro de la sala se sentía que había tormenta, y me pareció algo hermoso, además de que detrás de mí estaba Macarena Gelman como jurado en la categoría de Derechos Humanos, y la película que proyectaron me pareció muy buena. Ella fue a poner su corazón en la heladera, si no me equivoco es el título, y me sorprendió totalmente el argumento, porque me ayudó a descubrir una realidad que en Brasil es bastante cotidiana, bastante manida, y de la cual no tenía casi idea. Gracias, abrazos desde Santa Lucía, y soy Marcia. I was the tyrant of the desert, the sultan of the plains, with the golden back. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si escuchan audios, pero la verdad que enorme alegría escuchar las palabras. Recién prendo la tele, me quedó la tele. Me conecto con la radio nuevamente y bueno, lo agarré empezado, pero sentí la charla de Cinemateca y lo primero que se me vino en mi historia, bueno, hoy tengo 67 años, pero mis 19, 20, era un placer eso que contabas, tú ir de una sala a la otra. A la única que no llegué ahí fue la de Positos, a la de Chucar, ahí no, pero me iba de una sala a otra porque elegía directores, elegía las pelis que quería ver, y era fascinante. Amé esa época. Bueno, y hago un agregado que cuando iba con más personas, que ahí justamente iba en pareja, iba con amigos, era típico que después de ver las funciones nos íbamos a comer pizza al tacho Altacent, y bueno, acompañar ahí con el buen líquido. ¿Cuántas parejas se formaron? ¿Cuántas se separaron en Cinemateca? ¿Cuántas familias se formaron en Cinemateca, no? O sea, esa es una parte que no podremos chequear, pero claro, que ahí se formaba una comunidad en torno a mucha temática, ¿no? Y a la ficción, que siempre la ficción me parece que es el mejor territorio donde vivir y proyectarse. Yo siempre tuve una discusión con amigos que era, para ponerlo en términos como lo hablábamos en esa época, que están muy poco deconstruidos, que no había levante en Cinemateca. O sea, y era como, ¿no? Gente que decía, no, yo en Cinemateca ahí, tipo, y en la cola. Y yo decía, no, yo en Cinemateca y me voy a ver la película. Tipo, no me iría de la cola a ver, o sea... No perdería el lugar en la cola para ir a tomar un muy café. Importante, claro. Pero era una discusión que en una época así como de juventud yo supe tener con alguna gente. Y un recuerdo así de cola de Cinemateca, de festival de Cinemateca en Sala Positos. Una película cubana, que no recuerdo cuál era, pero era un momento en el cual ir a ver una película cubana era algo importante, y que además
claramente lo que pasaba era que la película se iba a pasar esa vez y no se iba a pasar nunca más. Y una cosa que sucedía en los festivales era que había gente picarona que iba a ver la película anterior Y se quedaba para quedarse, sentado. y se quedaba sentado. No perdía el Sí. lugar. y no perdía el lugar. Entonces estábamos ahí en la puerta, yo estaba bastante cerca de poder entrar en la cola, en Cinemateca Positos, que tenía una escalerita que iba hacia abajo. Ujú. Y uno de los funcionarios de Cinemateca, que era un clásico funcionario de Cinemateca, estaba ahí como medio como un guarura de boliche, ¿no? Medio aguantando Pato así, patovica, y de repente alguien baja, la otra persona baja y le dice, hay 7 lugares. Entonces él mira a una cola de Sí. no sé, 65 personas y dice, hay 7 lugares. Y en ese momento, no sé qué pasó, pero Estampida. se dio una pelea. Para ocupar el lugar. Porque ahí alguien de los que estaba adentro había salido y estaba volviendo a entrar. Y el que estaba primero en la cola le dijo, no, pará, si saliste, saliste. Y yo, o sea, nunca vi como una pelea de puños para entrar a un cine, ¿no? Una cosa como que no sé dónde más puede haber pasado. Lo que pasa es que son muy aguerridos también los espectadores de Cinemateca. Yo creo que no se desalojaba la sala porque era imposible. Claro. O A veces sea, entraban y decían, era bueno, los que imposible. vieron salgan, y la gente Sí. decía cualquiera. O sea, a nosotros nos pasó en el hotel de $1.000.000 que la gente avanzó, entró y se sentó donde quiso, y Manuel dijo, ahí estaba todavía Manuel vivo, y dijo, no, hasta que no se vayan, no empieza la función, y hubo que decir, bueno, ok, empezamos y seguir Claro, en la pues, intendencia. en el festival uno se no había sentaba en la manera. escalera, en cualquier lado, ¿no? Sí, Y en pero- Positos la trampa era, me iba de la función anterior, porque ya me correspondía, pero entraban al baño. Al baño, claro, el baño estaba en el mismo piso que estaba en el piso de arriba. el piso de arriba. Y, Claro. y cuando se vaciaba la sala y empezaban a gritar, salían del baño que estaban escondidos y se metían de nuevo. Pero un socio nos rompió la ventana de proyección de la linterna golpeando en la película de esta del 9/11, porque viste que hay uno de los cortos que empieza todo oscuro, se siente el avión y típico, no sé, no hay imagen, hay problemas acá. Y empezó a golpear la ventanilla que estaba accesible porque te quedaba Es detrás, verdad. y la rompió. Entonces, a ver, En ningún cine de shopping nunca nadie rompió una ventana de nada. lo que pasa es que yo tengo una teoría que es que si vos tenés derechos, los ejercés. Pero, sí. o sea, cuando no los tenés, sos decir, bueno, acá no tengo. Pero si empezás a tener más derechos, entonces Claro. por eso cada vez te vienen y te dicen, bueno, ahora en el festival se enojaron con nosotros porque no se podía ver más de 3 películas por día. O sea, podías ver más de 3, pero no podías ver en la sala. Claro. En la misma Cinemateca. Pero claro, como había días que eran 4, vos decías, bueno, pero si me quedo a las 4 en la misma sala y no me mudo, puedo ver 4. Y vos decís, sí, pero lo que hace la gente no es eso, se muda de sala, entra tarde, bueno, entonces, pero bueno, y ahora lo vamos a pensar, a ver qué podemos hacer con eso. María, la Cinemateca que dirigís ahora, más allá de esto que hace 2 meses cambió el nombre de la tarea, digamos, esta Cinemateca, ¿qué es lo que guarda en relación con aquella otra y qué es lo nuevo, lo que realmente deberíamos estar celebrando como cosas nuevas? Bueno, yo creo que, a ver, siempre tengo que hablar de Manuel, ¿no? Manuel era una persona didáctica, ¿no? Vos estabas ahí, trabajabas con él y había como que aprendías lo que la Cinemateca hacía y no hacía, lo que era. Esa transmisión institucional la aprendías ahí. ¿Viste? No había una intención tampoco. No, yo creo que para él era importante transmitir eso, porque yo lo vivo, también lo vivo en otros trabajos, que la transmisión institucional es fundamental, porque si no se te desnaturaliza. O sea, si vos no sos capaz de transmitir lo que es la esencia de la institución, pasarán, no sé, 40 años y se va a transformar en algo muy diferente. Entonces me parece que esa transmisión es sumamente importante y Manuel lo hizo de manera impecable, ¿no? Perdón, que tengo que tomar agua. Dale. La gente está golpeando la ventanita de la radio. Aplaudiendo. Siempre mal, si no te... siempre yo escuché un poco, recién ustedes hablaban, decían, lo que nos da nostalgia es lo que estaba mal de Cinemateca, ¿no?
Y es verdad que la parte técnica siempre fue ese talón de Aquiles horrible que te daba como vergüenza, que tratabas de solucionar, que no podías por la situación económica, y bueno, que eso fue lo que también lo que cambió mucho ahora. Pero creo que inevitablemente lo que cambió es la época. Claro. Porque hay gente que se queja, ¿no? Y te dice, bueno, porque tendrían que haber más ciclos. Y vos decís, sí, capaz que sí, que tendrían que haber más ciclos, ¿no? Pero claro, la gente dice, no, porque yo ya vi la de Pasolini, la de Fellini, las que pasas en el ciclo de la semana de cine italiano. Esta semana no tengo ciclo, entonces tendría que haber uno. Entonces dije, pero realmente Manuel tenía, o sea, primero había entre 15 y 18 mil socios, tenía 7 salas, ¿tá? Y bueno, si tenés 18 mil socios, el ingreso que vos tenés por socios es mucho más grande. Ahora dependés también mucho económicamente de lo que se paga en boletería, y aparte porque después haces el ciclo y no hay tanta gente para ver todas esas películas que 3 o 4 quieren Porque ver. ¿cuántos socios hay ahora? Y ahora estamos en 2000 y pocos. No hay esa cantidad infinita que había antes. ¿Y a qué Muy se poco. debe eso? Y cambió la vida. Antes yo, cuando me hice socia, habían 4 canales en blanco y negro a las 5 de la tarde y estaba todo el teatro cerrado, no tenías, o sea, Claro. ahora, y aparte cambiaron las personas, no solamente que cambió la época, cambiaron las personas, yo qué sé, no sé, en realidad no voy a aventurar lo que quiere la gente, ¿no? Pero cambió para la prensa, cambió para los libros, es cambió para los cines, Estamos en una radio con cámaras, ¿no? Sí, O sea, sí, ya sí. solo eso es como... Yo qué sé, entonces necesariamente la Cinemateca tiene que ser diferente. Es más difícil acceder a copias. Antes yo me acuerdo de estar en la Cinemateca y que cayera una persona con 2.35 de uno cada brazo, tipo Charles Atlas así, y decir, Manolo, te quiero vender estos 35 que me traje de Paraguay. Te los quiero vender. Te los quiero vender. Entonces Manuel los miraba así, de repente decía, así vivo, decía, te compro una, sabiendo que él no se quería llevar la otra. Te compro una. Te compro una, ¿y cuánto me las vendes? Bueno, yo qué sé, 300, $100, no tengo idea. Y decía, no, bueno, ahí empezaba a negociar y al final compraba las 2 o las 3, las que hubiera traído, y bueno, y ahora conseguir copias es prácticamente imposible. Antes una película iraní, hablabas con un iraní, no hablabas con un francés. Digo, ahora llamás a la gran, no sé, entonces cambió muchísimo el cine, y cómo se ve, cómo se vende, cómo circula. Pablo debe saber muchísimo más que yo, No, incluso. hay un tema, cambió cómo se hace, ¿no? Claro. Ya no solamente no existen los rollos de exhibición, sino que no filmamos en el fílmico. O sea, es muy poca la producción en fílmico que existe en el mundo, lo cual hace que haya cambiado todo el paradigma de cómo se filma, pero además también de cómo eso después se exhibe y después de cómo se guarda. Y es un tema, o sea, y el tecnooptimismo de algún momento de lo digital nos va a salvar, porque es mucho más barato guardar un disco duro que guardar un rollo de 35 milímetros que necesita una bóveda con determinada temperatura, determinada humedad y no sé qué. Y bueno, el 35 milímetros, si se rompe la bóveda y no sé qué, igual capaz que algo vas a poder ver, y el disco duro va a ser una caja negra en la cual no le vas a poder conectar nada, y si el software está obsoleto, y si la mother se mojó un poquito, esa película se va a perder. Entonces hay como una discusión en este momento que es, bueno, toda esta producción digital, que además hay muchísima más. Claro. O sea, hay mucha más producción que antes. O sea, nunca hubo tanta producción. No solamente de películas, sino, bueno, claramente de series y de todas las cosas. Entonces, todo eso, bueno, cómo se guarda, qué se guarda, empieza a ver como también, o sea, hay como toda una discusión acerca como de la valoración del archivo, ¿no? El otro día leyendo para, o sea, que si hay que guardar cosas uruguayas, si hay que guardar cosas internacionales, y no sé qué, si no sé cuánto, ¿no? Como una cosa como qué es mejor guardar, dónde habría que poner la plata, esto tiene valor, esto no tiene valor, ¿no? Como una cosa como bastante extendida en la gente con la cual hablas de Cinemateca del archivo, te dicen, no, bueno, o sea, un montón de opiniones. ¿Cuál es la opinión que tenemos al respecto de la cantidad de material audiovisual que estamos recibiendo todo el tiempo? ¿Eso se guarda, no se guarda?
¿cómo valoramos eso? Entonces, si eso no lo podemos valorar, ¿cómo podemos valorar lo otro? O sea, una copia 35 de Rambo tiene el mismo valor que una copia 35 de una película mía, no sé. O sea, hay como algo como bastante extraño al respecto de cómo ver las cosas, desde qué lugar, desde dónde las vemos. Y me parece que, como casi todas las discusiones en Uruguay, tienen un sustrato económico, que es el tema de plata, claramente, y que una cinemateca, una biblioteca, cualquier cosa que sea de guardar cosas, sale caro. Ujú. Y no estamos tan copados con eso. Caminar por las calles de tu barrio infinitamente. Es importante que sepan que la música que estamos escuchando desde que llegó María José Santa Creu, la eligió María José Santa Creu. Podés decir lo que quieras al respecto. Bueno, que escuchamos hace un ratito como una cosa medio que sonaba country, que era Sarah Shook, bueno, ahora se me olvidó la banda, ¿cómo se llama? Sarah Shook es la principal ahí, la front woman. Y ahora lo que pusiste brevemente era Los Besos, una banda argentina preciosa. Qué aire de Blefari que tiene, ¿no? Sí, tiene, sí. Los descubrí Bastante, las dos sí. en Bandcamp. Cuando Bandcamp surgió y dije, bueno, acá está el tesoro. Pero bueno, me dieron ganas de traerlos. ¿Dónde está el tesoro futuro de Cinemateca? ¿Estamos en eso, Pablo? ¿Te parece? Me parece que en este momento... En los minutitos que nos quedan. Siguiendo con esto que decíamos de la restauración, de la restauración, no, como vamos a pasar primero a la Sí. conservación. Vamos de a pasos. Me parece que es muy importante que se empiecen a guardar las cosas un poco mejor. Hace un rato yo lo decía, a los 25 años cuando empecé a hacer películas, no pensaba qué iba a pasar con ellas, y no me importaba, la verdad. Ahora a los 50 es bastante distinto. Y me parece que también a toda mi generación nos está pasando y tememos un poco por que los nuevos formatos de video, que son, para ponerlo en términos de filosofía barata, líquidos, terminen perdiéndose. Me pasó dando clase como que se perdieran cortos de estudiantes, por cuestiones como tontas, como no, yo lo puse en una nube y la nube cerrada, cosas por el estilo. Entonces, me parece como que el trabajo de darle valor a esas cosas implica también que esto tenga un futuro y se guarde y recordar una cosa que ya siempre se dice, pero nunca está de más decirla, que es también una frase de Godard, o asignada a Godard como tantas, que era una película es un documental de su rodaje, lo que estás filmando, no importa tanto la escena, después lo que va a importar es el fondo, es ese edificio, es el lugar, Claro. las locaciones de las películas que yo hice, las que hicimos con Juan Pablo, la mayoría desaparecieron, Montevideo cambió muchísimo, y eso está ahí guardado de esa forma rara, pero está guardado. Entonces me parece que eso es importante, y me parece que la Cinemateca tiene un papel súper importante en eso, y que desde la sociedad civil, y desde la parte que yo formo parte de la sociedad civil, de la parte de los realizadores y, digamos, la comunidad cinematográfica, hay que llegar a unos acuerdos que no hemos tenido últimamente. Ujú. Sí, yo creo que la Cinemateca, por su origen y por cómo es, digamos, guardó como pudo, ¿no? Por mucho tiempo, porque es algo muy, muy caro guardar el cine, pero creo que eso un poco ha venido mejorando, en base a los apoyos que se han tenido, ¿no? El primer apoyo que Cinemateca tuvo fue en 2005. Hay que tener eso presente, que no hace tanto. El primero. El primer apoyo sustancioso, que no sea, bueno, la intendencia te imprime un póster. ¿Te referís al Estado? Sí, al Estado. El primer apoyo público que Cinemateca tuvo para toda su tarea, porque su tarea es no solamente guardar, bueno, para el archivo es una parte, pero la tarea también de formación de espectadores, todo, fue en 2005. Fueron $150.000 que se le dieron a Cinemateca, y Cinemateca ahí ya estaba en gravísimos problemas.
A partir de ahí, bueno, se siguieron recibiendo apoyos y yo creo que eso redundó también en mejoras en el archivo. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos una bóveda para síndrome de vinagre, que no teníamos. Tenemos una mejor... Síndrome de vinagre es uno de los problemas que tienen las películas. Sí, que las atacan. Cuando la película ya se empieza a degradar y Claro. su destino quizá irremediable sea la destrucción, lo primero que vas a sentir es ese olor a vinagre, entonces se separa porque se contagia a las otras copias, se puede retrasar ese proceso, lo ideal es lavar la se lava la película y ahora tenemos técnicas de digitalización y idealmente deberíamos hacer otra copia en fílmico nueva, pero bueno, eso no se puede hacer en este lugar del mundo, digamos. Pero bueno, Cinemateca, desde que tiene estos apoyos y desde que también con las salas nuevas ha logrado como una base de sustentabilidad mayor gracias a la exhibición en mejores condiciones. Antes la gente que iba a Cinemateca también era la muy fanática de Cinemateca, la que estaba dispuesta a ver una película que saliera en estéreo, no, casi en mono, porque salía de este lado y de este lado ya no salía. Entonces, las condiciones de exhibición actuales te permiten competir en el mercado de la exhibición de manera digna y adecuada y poder competir por el espectador. Entonces, eso es muy reciente. Cinemateca está aquí en las nuevas salas en 2019 y en el medio viene una pandemia, porque nosotros siempre digo, ¿no? En la tesis de los dos dioses, uno que nos odia, uno que nos quiere, es salas nuevas, y es pandemia, ¿viste? Hay una batalla en el Olimpo en el cual vos estás ahí y decís, bueno, está. Y después, en realidad, se recuperó la total ocupabilidad de la sala que en 2022, 23, ya ni me acuerdo. Pero entonces la Cinemateca sufre esos avatares porque su dinero básicamente sale de la exhibición y de los apoyos y los sponsoreos y lo que pueda conseguir. Ahora, es mucho más fácil apoyar una Cinemateca ahora que antes. En 2 minutos tenés que contestar todo esto. Mirá, ¿cuánta gente trabaja en Cinemateca? Pues ya es muy difícil eso porque la Cinemateca tiene una escuela de cine aparte. Entonces, bien. Yo lo te que digo, quiero decir que la dimensión de lo que mueve Cinemateca es grande. La base son 35 personas a los cuales se suman docentes y digamos no operadores, porteros, bueno, esas personas son 35, entre 35 y 40 y luego se suman un montón de otras personas que trabajan en la Cinemateca pero con tareas como por ejemplo bien, no es chica la cosa. No. Después, ¿van a tener, dijiste, un nuevo desarrollo en materia digital? Nuestra aspiración es que para nuestros planes para el 2026, que si los dioses del Olimpo están de acuerdo, va a ser poder tener un laboratorio digital para empezar a digitalizar los materiales uruguayos que están guardados en el archivo y empezar a guardar lo que decía el problema que de guardarlo digital también, aparte de estar guardando lo analógico. Podemos pensar entonces, y nos tenemos que ir, les pido disculpas, puedo pensar en muchos años más de Cinemateca, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Voy a decir esto, que nosotros el laboratorio digital lo vamos a tener también porque recibimos una herencia de un socio de Cinemateca, Amati, el señor Amati, que falleció y nos dejó una herencia que estamos que nosotros no es la primera vez que pasa en Cinemateca. Entonces con eso nosotros pretendemos, no, es lo mismo que vos recordás, está en el libro, es algo que no es nuevo, pero es algo que nosotros queremos conjugar en poder tener un laboratorio digital y empezar a trabajar con eso. Pero como te digo, hace muy poco tiempo que Cinemateca pasó del estado de, bueno, nos fundimos mañana. Era muy difícil trabajar en los 2000 en Cinemateca, realmente. A veces yo digo, Manuel se enfrentó a la dictadura y heroicamente y todo eso, pero nosotros nos enfrentamos a la decadencia de la casi quiebra y salir de la Cinemateca y decís, hay una bicicleta, hay un espectador que tiene menos de 100. Pablo Stoll, muchas gracias por lo que nos propusiste hoy, María José Santacreu. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Julia, a Fran, a Joaquín, a Alejandro, a Sofía y gracias al señor Amati.
Exactamente. Muchas gracias, Y le señora Mate. vamos a decir que cuando esta radio cumple 75 años, invitan a quien esté al frente de la Cinemateca para que responda a ver el futuro de la Cinemateca, cómo fue. Hoy 75. se cumple un mes, ¿no? Hoy se cumple un mes. Nos Así quedan que- 74 años y 11 meses para llegar a Pero alcanzar la quedó Cinemateca. acá, quedó grabado.